¿No fue eso lo que Jesús vino a hacer? A librarnos de la muerte y del miedo a la muerte. ¿Y cómo hizo eso? Por su muerte. Así que ahora tú y yo, cuando llegue nuestro tiempo de morir, y ninguno de nosotros sabemos cuán temprano será eso para nosotros, podremos partir en paz si somos hijos de Dios, si hemos puesto nuestra fe en Cristo, podremos partir en paz. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. ¿Cuál es tu canción de Navidad favorita? Bueno, hoy Nancy nos hablará de una de las primeras canciones de Navidad, escrita cuando Jesús acababa de nacer. Esta enseñanza es parte de la serie La Dedicación del Rey. Hemos llegado hoy a uno de los grandes himnos, uno de los primeros himnos de Navidad y uno de los grandes himnos de nuestra fe. Estamos viendo en Lucas capítulo 2 la vida de Simeón, quien viene al templo de Jerusalén. Él ha sido guiado por el Espíritu Santo de Dios justo en el momento cuando María y José traen al niño Jesús para presentarlo al Señor. En ese momento Simeón entra. Y hemos revisado en las últimas sesiones los versículos 25 y 26, donde vemos que Simeón era un hombre que era justo y piadoso. Estaba esperando por la consolación de Israel, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que él no moriría hasta que ese deseo fuese cumplido, que iba a ver al Mesías antes que sus ojos se cerraran el día de su muerte. Entonces vimos en el versículo 27 que Simeón entró al templo, justo en el momento en que María y José llegaron con el bebé. Cuando los padres trajeron al niño Jesús para hacer con él, de acuerdo a las costumbres de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. He estado meditando sobre esa frase durante la última semana y ha sido de gran bendición para mí. Antes de llegar al himno de Simeón, permítanme hacer solamente un comentario sobre esta frase. Él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Dos palabras griegas son las que están traducidas en la frase tomarlo en sus brazos. Él lo tomó en sus brazos. Es una combinación de palabras que significa recibir. Él recibió a este bebé en sus brazos. María y José habían venido al templo a presentar a este bebé a Dios. Y ahora Simeón viene a recibir al bebé, quien es Dios. De hecho, Simeón era conocido por la iglesia primitiva como Teodoques. Ese es el nombre que le dieron. Teo, que significa Dios, y Doques es una palabra griega que significa Dios receptor. Simeón había estado anhelando, esperando, si podríamos decir de puntillas, sentado en el borde de su asiento, por no sabemos cuántos años. Seguramente ya era un hombre viejo, al final de su vida. Pero Dios le había dicho, tú vas a vivir para ver al Mesías. Así que Simeón entra en el templo y él ve a este bebé. El Espíritu lo identifica, este es. Debe haber sido el Espíritu porque no había aureola sobre la cabeza del bebé. No había nada que marcara a ese bebé de forma especial. No había ningún brillo que emanara de ese bebé. El Espíritu de Dios dijo, este es el que es. Este es el Cristo. Y Simeón se acercó, y él tomó a ese bebé de los brazos de esa madre adolescente, María de Nazaret. Lo tomó. No sé si eso significa si él lo acercó hacia él o si lo levantó, pero solamente imagínense aquel momento. Después de todos estos años de espera y añoranza, cuando él vive ese momento donde recibe el cumplimiento de la promesa de Dios. Qué momento sagrado tan increíble debe haber sido para él, que su fe haya visto su cumplimiento. La fe se convierte en vista. Él abraza eso por lo que había esperado. Experimentamos ese sentido de asombro y gozo, de amor y de satisfacción. Aquí está un hombre quien ha tenido anhelos insatisfechos por toda su vida. Y ahora todos esos anhelos son cumplidos.
Él está satisfecho. Es como, Señor, es suficiente. Esto es todo lo que siempre quise. Eso es todo lo que siempre necesité. Esto es todo lo que había anhelado. Y tú has cumplido los deseos más íntimos de mi corazón. Yo pensé sobre todo esto el pasado domingo, mientras me dirigía a la iglesia. Estaba meditando en esa frase. Él vino en el Espíritu al templo y lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Y yo dije, oh Señor, mientras voy a la iglesia, yo quiero ir en el Espíritu y te quiero tomar en mis brazos y recibirte y bendecirte. Ahora, yo ya había recibido a Cristo. No estoy hablando de la salvación, aunque para algunos ese puede ser el primer punto en el cual ellos reciben a este bebé, quien ya no es más un bebé, a este Hijo de Dios. Pero cada vez que somos expuestos a Cristo, ¿no es esa la respuesta que se supone que tengamos? Tomarlo en nuestros brazos y bendecir a Dios. Es como, Señor, todo lo que necesito eres tú. Tú eres la satisfacción de todos los anhelos, de la sed, del hambre de mi alma. Todo lo que necesito eres tú y te bendigo por eso. Mientras meditaba en este texto, quise ser simplemente una recipiente de Dios, una Teodoques, recibiendo a Cristo con gozo, con fe, con humildad, estando satisfecha, contenta y diciendo, Señor, es suficiente tener a Cristo. Me parece que aquí tenemos una imagen de la forma como el Señor quiere que vivamos, como receptores de Dios. Tenemos anhelos y tenemos anhelos insatisfechos porque nunca, mientras estemos en este cuerpo, tendremos lo que Dios tiene la intención de darnos algún día. Eso es todavía parte del futuro, así que siempre habrá un sentido de anhelo insatisfecho y aún así podemos experimentar ese gozo, esa satisfacción, esa llenura de decir, yo soy de Cristo y Cristo es mío. Lo recibo. Este día lo recibo de nuevo. No que me convierto en cristiana de nuevo, sino que de nuevo estoy recibiendo, abrazando y dándole la bienvenida y diciendo, Él es la llenura y la satisfacción de todos mis anhelos. Así que en ese momento, Simeón experimentó el cumplimiento de la profecía que Malaquías había hecho 400 años antes. Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿No fue eso lo que pasó en ese momento? El Señor que Simeón había estado buscando todos esos años vino a su templo, y Simeón lo vio, aquel cuya llegada él esperaba. Como dijimos en la última sesión, y de nuevo vienen a mi mente todas aquellas personas que estaban allí y que estaban tan ajenos a la presencia de Cristo, de pie alrededor y quizás tocándose hombro con hombro, pero no vieron, no supieron y no reconocieron. Eran judíos que dijeron que estaban esperando por el Mesías, pero no estaban realmente esperando, no estaban anhelando, no estaban a la expectativa, no estaban en el Espíritu y no lo reconocieron. Y otra vez, déjame solamente preguntarte, ¿estás tú en el Espíritu? ¿Vas a la iglesia en el Espíritu? ¿Estás en tu casa en el Espíritu? ¿Estás en tu lugar de trabajo en el Espíritu esperando ver a Cristo mientras Él se da a conocer a sí mismo en la vida diaria a través de su palabra? Bueno, Simeón tomó a este niño en sus brazos, lo levantó, lo abrazó y bendijo a Dios. Es como si brotara un manantial de agradecimiento y acción de gracias y bendición. La palabra bendición es la palabra griega de donde obtenemos nuestra palabra elogio. Es algo que haces en un funeral. Hablas bien de alguien. No debemos hacerlo únicamente en los funerales, debemos hacerlo mientras estamos vivos. Pero él elogió a Dios. Él habló bien de Dios. Esto es una respuesta de adoración irresistible. Dios me ha bendecido,
Dios ha satisfecho mis deseos. Bendice al Señor, oh alma mía, y todo lo que está dentro de mí. Bendice su santo nombre. Él ha hecho grandes cosas para mí. El Señor, quien diariamente nos colma de beneficios, el Señor, quien se ha hecho conocer a sí mismo, quien ha enviado a Cristo para estar entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Y mientras escuchas estas cosas durante la temporada de Navidad, lo tomas en tus brazos y bendices a Dios. ¿Bendices tú a Dios? Ambos, Simeón y Ana, como veremos en unos breves instantes, tenían este increíble sentido de gozo y plenitud cuando vieron a Cristo en el templo, como un bebé de 40 días de nacido, menos de 6 semanas de edad. Pero Él era el cumplimiento de todas sus esperanzas y sueños, los sueños de toda su vida. ¿Te verás movida a alabarlo, a bendecirlo mientras tú contemplas el regalo de Dios esta Navidad? Ahora, ¿qué dijo Simeón cuando bendijo al niño? Lo que continúa en los próximos versículos es un canto de alabanza. Y como hemos dicho, este es uno de los himnos de Navidad en la historia original de la Navidad. Es el quinto himno y el himno final de Navidad en el relato de la encarnación del Evangelio de Lucas. Hay uno donde Elizabeth habla, luego María tiene uno, Zacarías tiene uno, y todos estos están en el Evangelio de Lucas capítulo 1. Luego en Lucas capítulo 2, y anteriormente leímos el himno de los ángeles, y ahora tenemos el himno de Simeón. Señor, versículo 29, ahora permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este himno ha sido conocido a través de la historia de la Iglesia como el Nunc Dimittis. Y tú dices, ¿qué es eso? Eso es el latín para la frase de apertura del himno. Ahora permite, Nunc Dimittis. Así que la Iglesia ha titulado este himno el Nunc Dimittis. Este himno está muy inspirado en el Antiguo Testamento. Hoy solamente vamos a ver la primera parte del mismo, y entonces en la próxima sesión veremos el resto. Simeón dice, Señor, ahora estás dejando a tu siervo partir en paz, de acuerdo a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Simeón está diciendo, en efecto, Señor, tú prometiste que yo no vería la muerte delante de mis ojos, antes de que mis ojos vieran al Mesías. Y has guardado tu palabra a tu siervo, y por eso yo te bendigo. Ahora, la palabra Señor que él usa aquí no es la palabra que típicamente es utilizada en el Nuevo Testamento cuando las personas hablan de Cristo como el Señor. Es una palabra diferente que no se utiliza frecuentemente. Es la palabra de donde sacamos nuestra palabra déspota. Es alguien que ejerce autoridad absoluta, ilimitada y completa. Simeón se dirige a Dios de esa manera. Él dice, Señor, mi Maestro, el que está en la autoridad absoluta sobre mi vida y sobre este mundo. Entonces, él se describe a sí mismo como el siervo del Señor, un esclavo. Se describe a sí mismo como del Señor. Señor, amo, yo soy tu esclavo, y ahora tú estás dejando que tu siervo parta en paz. Simeón está diciendo, tú eres el amo y yo soy tu siervo. He estado cumpliendo una asignación, me has dado un deber, el cual es esperar, y el ser el rey de los vigilantes, vigilar y esperar por la llegada del Mesías. Ahora ha terminado la tarea, y ahora puedo partir. ¿Qué es lo que está diciendo? Ahora puedo morir en paz. Es interesante ver la muerte a la que se refiere Simeón cuando habla de la muerte y de partir. Partir es una palabra en el lenguaje original que significa soltar. Soltar algo de una atadura, despachar a un siervo. Ahora puedes partir. Has completado tu tarea. Eres libre de tu responsabilidad. La palabra partir en el griego es usada en varios contextos diferentes y todos nos dan una visión de lo que la muerte realmente es, si eres un creyente en Cristo.
Por ejemplo, la palabra partir es usada para hablar de alguien que se ha librado de una cadena o un prisionero que ha sido liberado del cautiverio. ¿No es eso lo que sucede cuando un hijo de Dios muere? Somos librados de este cuerpo físico. Somos soltados de este cuerpo físico. Somos librados de la atadura del pecado y de este mundo pecaminoso. Somos librados del cautiverio en este mundo caído. Y nuestros cuerpos son hechos libres. Somos librados. Algunas veces la palabra partir también es usada como una metáfora náutica. Esto es de un barco que ha sido desatado y soltado de sus páramos. ¿No es eso lo que sucede cuando morimos? Hemos sido atados a esta tierra, pero ahora somos libres para partir, para dirigirnos al cielo. Hay un uso militar también para la palabra partir. Hace referencia a un campamento que se desagrega, donde las casas de campaña son bajadas para ser movidas hacia adelante. ¿Y no es este también un cuadro de la muerte? Pablo habla en 2 Corintios sobre estos cuerpos como si fueran una casa de campaña. No son permanentes. Estamos tomando las estacas y moviéndonos hacia adelante. En Mateo capítulo 11, Jesús habla de una bestia de carga que se desjuntó. Y la muerte para el creyente es estar siendo desjuntada de la carga de esta vida. Ahora, al pedir partir, a Simeón no se le pide ser librado de su amo, a quien él ama, sino que él está diciendo que él está listo para ser librado de esta asignación terrenal. Y aquí vemos la imagen de un centinela que puede ser librado de su puesto asignado porque aquel para el cual él tenía que estar al acecho ha llegado. Ahora su trabajo ha terminado. Así que él dice, déjame morir, porque mi trabajo, mi llamado, mi tarea en la vida ha terminado. Ahora yo puedo partir en paz, habiendo visto la tan esperada consolación de Israel. Simeón ha sido soltado, ha sido liberado, ha sido puesto en libertad para pasar de esta vida a la próxima. Y mientras sostiene este niño en sus brazos, se da cuenta que morir no es algo aterrador para un receptor de Dios. Morir es ser liberado, es ser emancipado, es estar en libertad, suelto, puesto en libertad de las amarras de este cuerpo y de esta tierra presente. ¿No fue eso lo que Jesús vino a hacer? A librarnos de la muerte y del miedo a la muerte. ¿Y cómo hizo eso? Por su muerte. Así que ahora tú y yo, cuando llegue nuestro tiempo de morir, y ninguno de nosotros sabemos cuán temprano será eso para nosotros, podremos partir en paz si somos hijos de Dios, si hemos puesto nuestra fe en Cristo, podremos partir en paz. No hay miedo a la muerte. Un comentarista dijo que Simeón habla como uno para quien la tumba ha perdido su terror y el mundo sus encantos. La mayoría de las personas viven aferradas a este mundo con todo y lo mal que está. Encuentran uno que otro encanto insignificante y simplemente se aferran a ellos. Piensan en la muerte y opinan, eso es terrible. Pero Simeón habla como uno para quien la tumba ha perdido su terror y el mundo ha perdido su encanto. Señor, estoy lista. Estoy lista para ir, estoy lista para partir. Y lo puedo hacer en paz, sin miedo. Así que para el creyente, la muerte no es algo que debemos temer. Simplemente nos suelta y nos libera de las cargas de estos cuerpos caídos, de nuestra carne pecadora y de este mundo caído. Eso es lo que el apóstol Pablo habla en 2 Timoteo capítulo 4, mientras se alista para morir. Él dice, porque ya yo estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. ¿Dónde vas, Pablo? Voy hacia otra vida. Voy hacia otro lugar, un mejor lugar. Este barco está siendo desatado. Los amarres han sido desatados y me estoy dirigiendo hacia mi destino final. Me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Así que Simeón dice, Señor,
ahora tú estás permitiendo que tu siervo parta en paz. ¿Por qué? Versículo 30. Porque mis ojos han visto tu salvación. Simeón ve a Jesús. Él cree que Jesús es el Mesías, el Salvador. Así que dice, puedo morir en paz porque he visto tu salvación. Recordemos lo importante que es que cada uno de nosotros vea al Salvador y la salvación de Dios antes de ver la muerte. Tú no puedes estar preparada para la muerte si no has visto la salvación de Dios. Solamente aquellos que por fe han experimentado la realidad de un encuentro con Cristo a través del arrepentimiento y de la fe tienen una base en la cual pueden enfrentar la muerte con valor y sin miedo. Nunca estarás lista para morir hasta que hayas conocido a Cristo, la salvación de Dios. Tengo un libro devocional que no sé si todavía se publica y es uno de mis favoritos a través de los años. Se titula Oraciones de los Mártires. Es una colección de algunas de las oraciones y de las últimas palabras de personas que han sido martirizadas a través de los años por su fe. Y tú pensarías que eso sería una lectura que solo puede servir para bajarte el ánimo, pero es todo lo contrario. Es un libro edificante porque ves este sentido uniforme de anticipación, la esperanza, la expectación, la libertad del miedo, la ansiedad por conocer a Cristo. Recuerdo que una de ellas comienza diciendo, Señor, voy a ir lo más rápido que me sea posible. Y me encantó eso. Señor, yo voy. Aún en medio de su pena y de su martirio, ellos estaban diciendo, Señor, puedo morir en paz porque mis ojos han visto tu salvación. Donald Cargill, que es uno de los pactantes escoceses del siglo XVII, muchos de los cuales fueron martirizados por su fe. Tuve el privilegio de estar en Escocia y visitar algunos de los lugares donde estos escoceses fueron martirizados y perseguidos y donde dieron sus vidas por su fe. Este hombre, que es uno de los pactantes, condenado por su gobierno y sentenciado a la horca y a ser decapitado, creo que fue la noche antes de morir que él escribió lo que él llamó su último discurso y testimonio. Y aquí tengo un poco de lo que él dijo en ese artículo. Él dice, esto es lo más gozoso que he visto en mi peregrinaje en la tierra. Mi gozo ha comenzado, lo cual sé que nunca será interrumpido. La muerte para mí no es más que lanzarme en los brazos de mi esposo y recostarme junto a él. Al día siguiente, el 27 de julio de 1681, mientras iba subiendo los escalones hacia el patíbulo donde sería ahorcado y decapitado, Cargill dio un emotivo mensaje. Es un mensaje largo. Lo puedes encontrar en el internet. Mientras tanto, todos sus perseguidores estaban golpeando los tambores cada vez más alto en un intento de ahogar su voz. Parte de lo que él dijo mientras subía hacia su muerte fue: Este es el día más dulce y glorioso que mis ojos hayan visto. Adiós a la lectura y a la predicación, a la oración y a la fe. Adiós a la peregrinación, a los reproches y al sufrimiento. Bienvenido sea el gozo inefable y glorioso. Bienvenido Padre, Hijo y Espíritu Santo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es lo que puedo ver en la canción de Simeón, un canto de alabanza. Señor, ahora tu siervo puede partir en paz. Adiós a la tristeza y a la atadura de ser un prisionero aquí en la tierra. Y bienvenida sea la libertad, la liberación, la emancipación, el estar suelto, el estar liberado. Oh Señor, puedo morir en paz porque mis ojos han visto tu salvación. Describe eso, cómo te sientes sobre la perspectiva de enfrentar la muerte. Matthew Henry, ese viejo comentarista, dijo: aquellos que le han dado la bienvenida a Cristo pueden darle la bienvenida a la muerte. Si conoces a Cristo y lo has recibido con los brazos de la fe, entonces cuando el tiempo llegue de morir, tú serás capaz de decir: Señor, Maestro, ahora tú estás dejando a tu siervo partir en paz,
porque mis ojos han visto tu salvación. Nancy DeMoss Wolgemuth regresa para orar. ¿Y tú, puedes darle la bienvenida a la muerte con esperanza? Esto es algo que aprendemos de uno de los primeros himnos de Navidad pronunciado por Simeón. Esta enseñanza es parte de la serie La Dedicación del Rey. Si te perdiste alguno de los episodios anteriores, asegúrate de encontrarlo a través de nuestra aplicación móvil llamada Aviva Nuestros Corazones. También la puedes encontrar bajo el nombre en inglés Revive Our Hearts. Allí también tenemos disponibles para ti las transcripciones de estos episodios, recursos relacionados y otros podcasts. Si eres una joven, asegúrate de escuchar nuestro podcast Joven Verdadera. Y te animamos a hacerlo porque las jóvenes de esta generación sufren una crisis de identidad y están confundidas pues no saben cómo discernir entre la verdad y el error. Como joven necesitas conocer la verdad de la palabra de Dios porque constantemente estás expuesta a bombardeos de mentiras en las redes, en la televisión o con personas que te relacionas. Necesitas conocer cómo conectar tu fe con tu vida diaria. Joven Verdadera es un podcast que busca animarte a experimentar la libertad, plenitud y abundancia que solo encuentras en Cristo. Encuentra este recurso a través de nuestra aplicación móvil llamada Aviva Nuestros Corazones o de nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com. Y asegúrate de regresar mañana para escuchar sobre cómo Simeón no solo sabía algo de teoría, sino que llegó a conocer a Jesús, así como nosotras hemos sido invitadas a conocerlo. Ahora, aquí está Nancy para orar. ¡Qué cosa tan increíble, Señor! Imaginar y ser recordado que el bebé que María y Simeón cargaron en sus brazos aquel día en el templo, aquel cuyo nacimiento celebramos durante esta temporada, se constituyó en nuestra vida y en nuestra liberación de la muerte. Él lo hizo por su propia muerte en la cruz. Gracias, Señor, que nuestros ojos han visto tu salvación, que nos has hecho conocer a Cristo. Con brazos de fe lo podemos levantar, recibir, cargar y te bendecimos a ti, oh Señor. Decimos, Señor, habiendo visto a Cristo, en cualquier momento ahora, tú puedes dejar que tu siervo parta en paz. Gracias por esa esperanza. Y oro por algunas oyentes que quizás aún no tengan esa esperanza. Que este pueda ser el día en que ellas, a través del arrepentimiento y la fe, reciban a Cristo y les sea dada esa esperanza de vida eterna. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Viviendo juntas la belleza del Evangelio, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.